Esta escalofriante historia comienza con un hombre llamado Jacinto, un campesino de rostro curtido por el sol y manos endurecidas por años de trabajo incansable. Durante mucho tiempo había llevado una vida estable y tranquila en el campo, aferrado a la rutina y a la esperanza que brotaba de la tierra. Sin embargo, aquella calma se había quebrado de manera irreversible. La sequía había arrasado con todo a su paso, y los cultivos se marchitaban antes de crecer, y los animales caían uno tras otro vencidos por la sed y el abandono. Jacinto no era el único que enfrentaba aquella desgracia. Todo el pueblo parecía hundirse en una espiral sin salida, consumido por la desesperación y la impotencia. Nadie lograba encontrar una solución, y cada día que pasaba la miseria se hacía más evidente. Una tarde, al regresar del campo con el ánimo abatido, Jacinto encontró a su esposa Claudia de pie frente a la casa. Su expresión reflejaba preocupación, aunque en sus ojos brillaba una tenue chispa de esperanza. Ella le habló de los rumores que circulaban entre los vecinos acerca del rancho de don Flavio. Decían que sus tierras seguían verdes y floreciendo, y que sus animales gozaban de una excelente salud, como si la sequía jamás hubiera tocado aquel lugar. Aquello resultaba incomprensible, pues Flavio siempre había sido un hombre humilde, tan golpeado por la vida como cualquiera del pueblo. La idea de que su rancho prosperara mientras que los demás se consumían en la ruina sembró dudas en Jacinto. Aún así, la desesperación terminó por imponerse al escepticismo. Convencido de que no tenía nada que perder, decidió visitar a su viejo amigo al día siguiente. Al llegar al rancho de Flavio, la diferencia era evidente. A pesar de la crisis que asolaba la región, todo parecía en orden. Flavio no mostraba signos de preocupación y se comportaba como si la tragedia colectiva no existiera. Aquella tranquilidad resultaba inquietante, y Jacinto le habló de la situación del pueblo y de los rumores que había escuchado. Entonces Flavio, tras un largo silencio, atribuyó su prosperidad a la ayuda de alguien a quien llamaba su compadre. Habló de aquel benefactor en voz baja, como si temiera ser escuchado, y dejó claro que existía un acuerdo que le permitía vivir sin preocupación, aunque al precio de no poder compartir nada con nadie. Jacinto quedó profundamente confundido. No sabía si lo que hablaba su amigo era verdad, o si se trataba de una broma de mal gusto nacida de la desesperación. Al no obtener una explicación clara, decidió cambiar de tema y regresar a casa con más dudas que respuestas. Al llegar, le contó todo a Claudia. Ella, sin embargo, pareció comprender algo que a Jacinto se le escapaba. Intuyó que aquella ayuda misteriosa no provenía de una fuente común, y que el acuerdo del que hablaba Flavio podía tratarse de un pacto oscuro, de esos que exigen más de lo que aparentan. Aquella idea dejó una sensación pesada en el ambiente, como una advertencia silenciosa de que algo maligno comenzaba a extender su sombra sobre el pueblo. Jacinto siempre había creído que esas cosas no existían. En su mente, los rumores no eran más que exageraciones nacidas del hambre y la desesperación. Se convenció de que la ayuda que recibía Flavio debía provenir de algún familiar con dinero, alguien dispuesto a sostenerlo en silencio mientras el resto del pueblo se hundía. Aferrado a esa idea, decidió buscarlo nuevamente al día siguiente. Encontró a don Flavio en una colina dentro de su tierra, de pie entre los sembradíos verdes que contrastaban de forma antinatural con el paisaje seco del resto del valle. Al acercarse, Jacinto notó algo inquietante, pues Flavio hacía gestos extraños y movía las manos lentamente, y parecía mantener una conversación con alguien invisible. Aunque la escena lo desconcertó, intentó convencerse de que se trataba de una simple excentricidad. Flavio señaló el vacío al explicar que hablaba con su compadre. Aquella respuesta, lejos de tranquilizarlo, sembró una inquietud más profunda en Jacinto. Aún así, impulsado por la necesidad, expresó su deseo de conocer a su benefactor y pedirle ayuda, aunque fuera lo mínimo para poder sobrevivir.
Prometió no abusar de su generosidad y mantener todo en secreto. Flavio permaneció en silencio durante varios segundos antes de contestar, como si escuchara una voz que Jacinto no podía percibir. Finalmente le hizo saber que aquella visita ya había sido prevista. Le explicó que el encuentro tendría lugar esa misma medianoche en el rancho de Jacinto, justo donde los cultivos se habían marchitado. Aseguró que el compadre se presentaría allí y que la decisión final quedaría en manos de Jacinto. Aunque una parte de él comenzaba a comprender la naturaleza oscura de aquel pacto, en su mente todavía se aferraba a la idea de que fuera algo diferente. Nunca había creído en pactos oscuros ni en presencias sobrenaturales. Sin embargo, la desesperación era más fuerte que la razón. Jacinto aceptó la cita y regresó a casa con el corazón cargado de incertidumbre. La noche cayó pesada y silenciosa, y Jacinto fue incapaz de conciliar el sueño. La curiosidad mezclada con el miedo y la necesidad lo empujó a cumplir lo acordado. Cuando el reloj marcó la medianoche, salió al campo. La oscuridad era espesa y casi tangible, y el aire frío cortaba su rostro como un presagio. Caminó hasta la zona donde sus cultivos muertos se extendían como un cementerio de la naturaleza, y allí se sentó a esperar. El silencio fue roto por el sonido de cascos golpeando la tierra, un ritmo lento y firme que se acercaba desde la lejanía. Jacinto alzó la mirada y distinguió una figura sombría avanzando con rapidez entre la oscuridad. Era un hombre bastante alto, envuelto por completo en un poncho negro y montado sobre un caballo oscuro. Un sombrero de ala ancha ocultaba casi todo su rostro, dejando apenas visible una sombra donde deberían estar los ojos. La figura se detuvo frente a él y lo observó con atención inquietante, como si pudiera ver más allá de su carne. Jacinto comprendió entonces que se trataba del compadre de Flavio. El hombre asintió lentamente, confirmando su identidad y dejando claro que conocía cada una de sus carencias y deseos propios de la humanidad. Aseguró que tenía el poder de salvar su rancho y devolverle la abundancia, pero que toda ayuda tenía un precio imposible de evadir. Descendió del caballo y se acercó con pasos lentos, casi ceremoniales. Explicó que el trato era demasiado simple, pues Jacinto debía entregar el alma de un ser querido. También le dijo que debía guardar absoluto silencio sobre el acuerdo y jamás compartir la riqueza que recibiría. A cambio, disfrutaría de prosperidad durante toda su vida, y el ser entregado solo sería reclamado cuando llegara su hora final. El horror se apoderó totalmente de Jacinto, y sintió cómo su cuerpo se paralizaba por completo, y su corazón latía con violencia dentro de su pecho. Comprendió entonces la verdadera naturaleza de aquel ser, y el precio real de la abundancia de Flavio. Incapaz de aceptar semejante sacrificio, retrocedió dominado por el terror y el dolor. No estaba dispuesto a perder a una persona que amaba, ni siquiera por salvar su tierra. En ese instante supo que había fuerzas que jamás debieron ser invocadas, y que el hambre del diablo siempre exigía algo irreemplazable. El compadre lo observó con un silencio sepulcral. La negativa de Jacinto quedó sellada en el aire como una sentencia irreversible. Aquella decisión no solo fue rechazada, sino castigada de manera brutal. El hombre dejó claro que había sido invocado en vano, y que como consecuencia Jacinto quedaría condenado a vivir en la miseria durante 5 años completos. Sin importar cuánto se esforzara ni qué decisiones tomara, su situación no mejoraría en ese lapso de tiempo. La advertencia quedó marcada con un tono cruel, como una maldición imposible de romper. Tras pronunciar su condena, el extraño montó nuevamente su caballo y se alejó lentamente, perdiéndose entre la niebla espesa de la madrugada. Jacinto quedó solo en medio del campo, temblando de miedo, consciente de que había enfrentado algo que escapaba por completo a su comprensión.
con el paso de los días la maldición comenzó a manifestarse con mayor fuerza. El rancho de Jacinto se deterioró de forma casi sobrenatural. Los cultivos jamás volvieron a brotar, y los animales continuaron muriendo sin remedio. A pesar de sus esfuerzos y su resistencia, la miseria se aferró a su vida como una sombra persistente. El peso de su decisión lo acompañó durante 5 largos años marcados por el hambre, la desesperación y el silencio, pero no solo Jacinto sufrió aquel castigo. Los demás campesinos del pueblo también vivieron sumidos en la misma calamidad, como si una fuerza oscura hubiera decidido castigarlos a todos por igual. El ambiente se volvió pesado y con mal olor, y la tierra parecía rechazar cualquier intento de esperanza. Una noche, mientras Jacinto caminaba por un sendero oscuro y solitario, una figura apareció frente a él. Reconoció de inmediato a don Flavio, aunque su apariencia ya no era humana. Su cuerpo se mostraba totalmente difuso, como el de un espectro atrapado entre este mundo y el otro. La visión lo dejó paralizado, incapaz de comprender lo que tenía ante su mirada. Aquella aparición anunció el final de la condena de Jacinto y reveló que ahora era Flavio quien debía pagar el precio de su propio pacto. Tras aquellas palabras, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejando una sensación helada en el ambiente. Jacinto comprendió entonces que el precio del pacto con el diablo siempre se cobraba tarde o temprano, y que nadie escapaba realmente de sus consecuencias. Al amanecer del día siguiente, la lluvia regresó al pueblo después de años de sequía. El agua cayó sobre la tierra reseca como una bendición largamente esperada. Los campesinos lloraron de alegría al ver cómo la vida comenzaba a regresar a su tierra. La esperanza renació en cada hogar, y Jacinto sintió un profundo alivio al ver que su resistencia no había sido en vano. El rancho de Flavio, en cambio, quedó marcado por la desgracia, y nadie se volvió a acercar a su propiedad. Los campos que antes habían sido fértiles perdieron la vida, y el lugar quedó envuelto en una atmósfera de maldición permanente. Flavio había disfrutado de la abundancia por un corto tiempo, pero el precio que pagó fue eterno. Su alma quedó atrapada en un sufrimiento sin fin, condenado a vagar como advertencia para quienes se atrevieran a desafiar fuerzas que no podían controlar. El pueblo finalmente floreció después de la oscuridad, y aunque el recuerdo de Flavio y su condena jamás fue olvidado, Jacinto y los demás campesinos aprendieron que resistir la tentación era el verdadero camino hacia la redención. Lo que a continuación escucharán comienza con don Camilo, un humilde campesino que vivía en un ranchito apartado lejos del pueblo. Su única compañía era su pequeño hijo llamado René. Su esposa los había abandonado hacía mucho tiempo, y desde entonces él se hacía cargo en completa soledad de su único descendiente. A pesar de la pobreza, Camilo era un hombre trabajador, de esos que se levantan antes del amanecer y regresan cuando el sol ya se ha ocultado, luchando cada día por sacar adelante su rancho. René lo ayudaba en todo lo que podía, convirtiéndose no solo en su apoyo, sino en su razón para seguir adelante. El ranchito era modesto y humilde, pero cálido y productivo. Sin embargo, en los últimos tiempos algo había comenzado a cambiar. Las cosechas se secaban antes de dar fruto, y los animales se enfermaban sin razón aparente, y la tierra parecía perder la vida lentamente. Aún así, Camilo no perdía la fe. Cada domingo sin falta caminaba hasta la iglesia del pueblo junto a su hijo. No importaba el cansancio y la distancia, siempre acudía con la esperanza de que algún día el cielo le concediera un respiro, y cada oración era un ruego silencioso por una vida mejor, pero nada cambiaba en absoluto. El verdadero desastre llegó una tarde en la que René salió a buscar un ternero que se había escapado. En el camino, sin advertirlo, pisó una serpiente que se ocultaba entre la maleza, y el animal lo mordió sin darle oportunidad de reaccionar.
Camilo, al enterarse, corrió desesperado. Subió a su hijo a la vieja camioneta y se lanzó rumbo al pueblo con el corazón desbordado de terror. Durante el trayecto su mente se aferraba a súplicas desesperadas por ayuda divina, implorando piedad al cielo mientras el tiempo se escurría como arena entre los dedos, pero no fue suficiente. Al llegar al pueblo ya era demasiado tarde. La noticia cayó sobre Camilo como un golpe seco y totalmente irreversible. Su hijo había muerto, y en ese momento algo dentro de él se quebró para siempre. El dolor fue tan profundo que su fe se desmoronó sin remedio. Desde ese día dejó de asistir a la misa dominical, dejó de rezar y dejó de creer. Se sintió traicionado y abandonado por el Creador, como si el mundo entero le hubiera dado la espalda. Los días siguientes fueron aún peores para Camilo. El rancho, como si compartiera su desgracia, comenzó a morir. Las cosechas se marchitaron por completo. Las vacas desaparecieron sin dejar rastro alguno, y la tierra quedó estéril. La desesperación se transformó en rabia, y la rabia en una oscuridad peligrosa. Convencido de que el cielo lo había ignorado, Camilo comenzó a mirar hacia otro lado, hacia aquello que muchos temen nombrar, pero que a veces sí responde. Una noche, con el corazón lleno de tristeza y la mente nublada por el alcohol, Camilo se sentó en el porche de su casa bajo un cielo negro y silencioso. Entre lágrimas y maldiciones dejó escapar palabras que jamás debieron pronunciarse. Justo entonces, tras una larga sequía, la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando la tierra seca como un presagio maligno. La tormenta creció al mismo tiempo que su desesperación, hasta que lanzó un grito cargado de odio y resignación, ofreciendo lo único que le quedaba a cambio de volver a ver a su hijo. Y fue en ese momento cuando la oscuridad respondió. Entre la lluvia y la sombra surgió una figura inquietante. Un hombre anciano de aspecto escalofriante avanzaba lentamente hacia Camilo. Vestía harapos oscuros y llevaba un sombrero de color negro ya podrido por el tiempo, y de sus ojos emanaba un brillo ardiente antinatural. Cada paso que daba parecía apagar el sonido de la lluvia a su alrededor. Camilo lo observó con un asombro tan profundo que incluso la embriaguez desapareció de su cuerpo. La presencia de aquel ser no provocó miedo inmediato, sino una certeza terrible. Sin vacilar comprendió que aquello que había invocado había acudido a su llamado, y sin temor alguno, con el alma rota y el corazón vacío, Camilo dejó claro su deseo: recuperar a su hijo y ver prosperar nuevamente su rancho, sin importar el precio que tuviera que pagar. Camilo, consumido por el dolor y la desesperación, ofreció todo lo que aún le pertenecía. Su alma y cualquier resto de esperanza que quedara en su interior quedaron entregados con tal de volver a sentir la felicidad que había perdido. La presencia que lo observaba respondió con una risa profunda y antinatural, una carcajada que pareció mezclarse con el retumbar de la tormenta. El trato fue sellado bajo una única condición, pues durante 10 años Camilo tendría todo aquello que deseaba, y al final de ese tiempo el precio sería cobrado sin excepción, y sin pensarlo demasiado aceptó, pues la miseria y el dolor le parecían peores que cualquier castigo futuro. El pacto quedó sellado con un apretón de manos en medio de aquella macabra noche. Camilo, lleno de resentimiento, se abandonó por completo a la oscuridad, convencido de que había sido escuchado por fin. La risa del demonio volvió a resonar, advirtiendo que el tiempo ya había comenzado a correr y que ninguna deuda sería olvidada. Un trueno sacudió la tierra con demasiada violencia y en un parpadeo la figura desapareció. Camilo, aún bajo la lluvia, observó cómo algo invisible comenzaba a transformar su destino. Los cambios no tardaron en manifestarse. En cuestión de días los cultivos crecieron con una rapidez imposible. La tierra volvió a ser fértil y los animales comenzaron a reproducirse en abundancia.
Las vacas parían crías fuertes y libres de enfermedad. Las gallinas llenaban los corrales con huevos enormes y llamativos, y el rancho se convirtió en un lugar de prosperidad que superaba cualquier sueño previo. Los vecinos observaban con asombro aquella realidad y murmuraban sobre un posible milagro, aunque una inquietud silenciosa comenzaba a extenderse entre la comunidad. Camilo ya no visitaba para nada la iglesia, y su carácter se volvió distante y sombrío. Su presencia provocaba incomodidad, y pocos se atrevían a acercarse a su rancho, especialmente al caer la noche. Extraños ruidos se escuchaban entre los corrales durante la madrugada, y sombras se deslizaban entre los árboles de la propiedad, y un olor nauseabundo parecía impregnar el aire cuando la oscuridad lo cubría todo. Aunque la riqueza crecía de forma imposible, Camilo no encontraba paz en su interior, pues la felicidad que había buscado nunca llegó por completo. Con el paso del tiempo adquirió más tierras y contrató más peones, pero el vacío en su pecho se volvió más profundo. Las leyendas sobre lo que ocurría en su propiedad comenzaron a propagarse. Se hablaba de risas que no eran de este mundo, de figuras que observaban desde la distancia y de sucesos imposibles de explicar. El rancho prosperaba de forma alarmante, pero al mismo tiempo parecía estar maldito. Una noche, mientras Camilo fumaba cerca de los corrales, ocurrió algo que terminó de quebrarlo. Frente a él apareció un niño. Su figura era pálida y etérea, como si no formara parte de este mundo. Lleno de tristeza se dio cuenta que se trataba de René. Sin embargo, no era el hijo que había perdido. Sus ojos estaban vacíos en su totalidad, y su presencia helaba la sangre. Camilo quedó paralizado y con el corazón latiendo con violencia, mientras la figura lo observaba en silencio. En un instante aquel niño se desvaneció frente a su mirada, como si nunca hubiera estado allí. Fue entonces cuando Camilo comprendió la cruel verdad. El trato había sido cumplido, pero de la forma más retorcida posible. El demonio había devuelto a su hijo, pero no su alma. Aquella aparición no era una bendición, sino un recordatorio constante del precio que había aceptado pagar. Los años pasaron lentamente cargados de temor y remordimiento. Cuando ya habían transcurrido más de 9 años, Camilo sintió que el final se acercaba. Cada amanecer pesaba más que el anterior, y cada noche traía consigo la certeza de que el tiempo se agotaba. El reloj seguía avanzando con rapidez, y la deuda pronto sería cobrada. Con el paso de los días el rancho comenzó a decaer de forma tan repentina como había prosperado. Los cultivos se secaron sin explicación, la tierra volvió a agrietarse, y los animales huyeron como si presintieran la llegada de algo invisible. Camilo comprendió entonces que el tiempo se había agotado. El diablo se acercaba para cobrar su parte del pacto, y no había forma de evitarlo. Por primera vez desde aquella noche de tormenta, Camilo entendió con claridad que había cometido el peor error de su vida. En medio de la ruina, Camilo volvió a levantar la mirada al cielo con un arrepentimiento tardío. Aún conservaba la ingenua esperanza de ser escuchado, sin comprender por qué el silencio parecía absoluto cuando más necesitaba consuelo. En ocasiones hablaba con los vecinos advirtiéndoles que jamás cedieran a la tentación de hacer tratos con el mal. Les decía que ninguna riqueza valía ese precio, que la pérdida era siempre mayor. Sus palabras sembraban miedo entre la comunidad, y nadie quería convertirse en la próxima víctima. Fueron días marcados por la soledad, la angustia y un presentimiento constante de desgracia. Cuando finalmente llegó el día señalado, Camilo caminó lentamente hasta uno de los corrales, sosteniendo una botella de aguardiente como único consuelo. Allí, bajo un cielo oscuro y sin estrellas, se preparó para enfrentar su destino. En un susurro cargado de culpa se abandonó a la idea de un perdón que tal vez nunca llegaría.
Entonces el ambiente comenzó a transformarse en algo totalmente horrible. Un viento helado recorrió todo el lugar, apagando cualquier rastro de calma. Voces surgieron desde todas direcciones murmurando palabras incomprensibles que parecían arrastrarse por la tierra. De manera inesperada, René volvió a aparecer frente a él. Su figura era pálida y casi translúcida, y su presencia llenó el lugar de un frío insoportable. Camilo lo observó temblando de miedo, sabiendo que aquello no era un reencuentro, sino un anuncio del final. Instantes después la oscuridad se abrió paso, y el diablo se manifestó con una risa tan aterradora, que pareció desgarrar la noche misma. La desesperación consumió a Camilo cuando comprendió que su hijo formaba parte del castigo. El pacto había sido cumplido en su forma más cruel. No había engaño alguno, solo una verdad retorcida que había ignorado desde el inicio. Entre lágrimas y remordimiento el campesino se quebró por completo, reconociendo demasiado tarde su error y lamentando haber perdido la paciencia y la fe. La risa del demonio se elevó una vez proclamando su victoria, mientras figuras humanas comenzaban a emerger de la oscuridad. Eran seres espectrales deformes y sin rostro, que rodearon a Camilo lentamente. Sus sombras se alargaban sobre la tierra seca y estéril, cerrando cualquier posibilidad de escape. El campesino solo pudo gritar consumido por el arrepentimiento, consciente de que su destino estaba sellado desde el momento en que ofreció su alma. En un estruendo final, todas las figuras desaparecieron junto con Camilo sin dejar rastro alguno. El rancho comenzó a encenderse en llamas, devorando cada pared, cada corral y cada recuerdo de la riqueza que alguna vez existió. Para el amanecer no quedaba nada, solo cenizas humeantes y un silencio pesado que marcaba el final de una vida condenada. Desde entonces aquel lugar quedó abandonado. Los vecinos aseguran que algunas noches se escuchan lamentos entre las ruinas de la propiedad, como un recordatorio eterno de que ningún pacto con el mal queda sin ser cobrado. Les contaré cómo fue que me convertí en brujo real, en el más temido de mi región. No lo hice por ambición ni por gusto, pues la vida me llevó hasta ese punto. Recuerdo estar casi agonizando bajo un árbol, mientras la lluvia caía con furia sobre la tierra. Permanecía tendido en el barro, empapado y sin fuerzas para levantarme, cuando frente a mí se manifestaron dos sombras que cambiarían mi destino para siempre. Escribo este relato de forma anónima y sin intención de revelar mi nombre. Solo deseo que se conozca mi historia real y también el camino que me condujo a convertirme en el brujo más temido de mi región. Es una historia demasiado triste, marcada por la pobreza y la desesperación, aunque no me arrepiento de nada de lo que hice. Crecí en el campo trabajando la tierra como lo había hecho mi padre, y la pobreza siempre estuvo presente en nuestro hogar. Desde pequeño me sentí cansado de aquella vida de carencias y pobreza, de esa rutina que parecía no ofrecer esperanza. A pesar de todo, era un muchacho tranquilo, servicial y dedicado a la escuela. Sin embargo, las circunstancias terminaron por transformarme por completo. Todo comenzó el día en que perdimos a mi padre. Era un hombre trabajador que dedicaba cada jornada al campo. Una mañana salió de casa y no regresó con vida, pues sufrió un paro cardíaco mientras trabajaba. Su muerte fue un golpe devastador para la familia, pues era el único sustento del hogar. Éramos 10 hermanos en total, y mi madre tuvo que hacerse cargo del paquete completo. La responsabilidad cayó sobre sus hombros cuando yo apenas tenía 8 años de edad. Tras el entierro comenzó a aceptar trabajos mal pagados que apenas alcanzaban para mantenernos al día. Hubo días en que la mesa solo ofrecía arroz y frijol, y aún así debíamos sentirnos agradecidos por tener algo que comer. Con el paso de los años, la frustración creció en mi interior,
No comprendía por qué estaba destinado a una vida de miseria, aunque seguía esforzándome y soñando con un futuro distinto, con un buen empleo y una existencia más digna, pero aquellos sueños comenzaron a desmoronarse al entrar a la secundaria. Algunos compañeros provenientes de otras localidades me trataban con desprecio. Las burlas y agresiones se volvieron constantes en mi vida, hasta que a los 16 años abandoné la escuela. Seguí entonces el mismo camino de mi padre, trabajando en lo que hubiera en el campo. Fue en esa etapa cuando empecé a frecuentar bailes y reuniones. En una ocasión asistí a un baile en una comunidad vecina, motivado por la ilusión de ver a una muchacha que había conocido. Sin embargo, al llegar noté que varios hombres del lugar ya me observaban con hostilidad. Sin razón aparente me rodearon junto a dos compañeros que me acompañaban. La agresión fue inmediata y brutal. Nos golpearon sin explicación alguna y con una violencia que parecía surgir de un odio injustificado. Aquella noche marcó el inicio de una cadena de acontecimientos que terminarían por empujarme hacia el camino oscuro del que ya no habría retorno, pero conmigo se ensañaron. A mis dos amigos los dejaron tendidos en la tierra, mientras a mí me arrastraron hacia el monte. Allí me golpearon hasta el cansancio y sin piedad. Finalmente me abandonaron en una parcela en medio de la nada. Grité cuanto pude pidiendo ayuda, pero nadie acudió a mi llamado. Cuando se marcharon me dejaron tirado a mi suerte. No podía moverme un solo centímetro, porque el dolor era insoportable. Como pude me arrastré hasta un árbol cercano, y justo en ese momento comenzó a desatarse una tormenta. Más tarde supe que el baile fue suspendido por la lluvia, pero yo permanecía debajo de aquel árbol, empapado y herido. El cuerpo me dolía tanto que apenas podía sostenerme en pie, y me aferraba el abdomen con las manos intentando soportar la agonía. La lluvia caía con violencia sobre mi lastimado cuerpo, y mi vista comenzaba lentamente a cerrarse. Los ojos se me cerraban en contra de mi voluntad, vencidos por el cansancio y el sufrimiento. En medio de aquella oscuridad deseé con todas mis fuerzas que Dios me recogiera, pues no quería seguir viviendo de esa manera. Estaba convencido de que esa noche moriría. Poco a poco mis párpados se cerraron mientras escuchaba el estruendo de la tormenta golpeando la tierra, y yo realmente anhelaba que todo terminara. Mi estado era verdaderamente crítico. La vista se me nubló por completo, y perdí el conocimiento sin oponer resistencia. No sé cuánto tiempo estuve en esa situación, pero desperté totalmente sobresaltado, y vi dos sombras frente a mí. No vestían ropa común, pues llevaban una especie de túnica negra que se confundía con la noche. Aún estaba adolorido y apenas consciente, cuando una de aquellas figuras comenzó a hablar. La voz anunció que mi fin había llegado, que las heridas eran demasiado graves y que no sobreviviría. Sin embargo, también ofrecía una alternativa, y se trataba de un pacto para salvar mi vida. Me prometía vida y poder, y la posibilidad de convertirme en alguien temido y respetado, pero todo eso a cambio de mi alma. La otra sombra permanecía inmóvil, como testigo silencioso de aquella propuesta. Intenté incorporarme con demasiado esfuerzo, pero apenas pude alzar la vista. Sus rostros eran imposibles de distinguir, pues la oscuridad y la lluvia los envolvían por completo. Sentí miedo y demasiada confusión, y una extraña certeza de que aquello no era un delirio. La voz insistió en que con las heridas que tenía moriría solo en ese lugar, abandonado como un animal a su suerte. La decisión estaba en mis manos en su totalidad, pues era aceptar el trato o esperar la muerte. En medio del dolor y la desesperación comprendí que todo aquello era real. Ya no se trataba de una alucinación provocada por la fiebre o la agonía. Frente a mí se encontraba la única oportunidad de seguir con vida, aunque el precio fuera eterno.
Sabía perfectamente de qué me estaban hablando. Aquellas sombras no eran algo bueno, y lo entendí desde el primer momento. Sin embargo, también sabía que no tenía nada que perder. Era pobre y vivía en la miseria absoluta, y estaba cansado de soportarlo todo, así que finalmente acepté. Pedí poder verdadero, pero no cualquier poder. Pedí la capacidad de hacer sufrir a quienes me habían humillado, y las sombras aceptaron el trato. En aquella madrugada me entregaron un anillo que brillaba demasiado, y me advirtieron que debía llevarlo siempre conmigo. Ese objeto sería la fuente del poder que tanto deseaba, pero también el recordatorio de que mi alma les pertenecería. Aquella advertencia no me importó en lo absoluto, y tomé el anillo sin vacilar. En cuanto lo recibí, el dolor que me desgarraba el cuerpo comenzó a desvanecerse lentamente como si nunca hubiera existido. Logré incorporarme sin mayor dificultad. Apenas estuve de pie, las sombras se desvanecieron ante mi mirada, como si la oscuridad misma se las hubiera tragado. Comencé a caminar de regreso a mi hogar con el anillo guardado en el bolsillo, todavía confundido por lo ocurrido, pero convencido de que había sellado un pacto. No sabía con quién exactamente, pero eso ya no tenía importancia. Llegué de madrugada y encontré a mi familia despierta. El rumor de la golpiza ya había llegado al pueblo, pues a mis dos amigos los habían llevado malheridos a sus casas. Yo aún tenía algunas heridas visibles en el cuerpo, pero el dolor había desaparecido por completo. No expliqué nada de lo sucedido, pues honestamente tampoco tenía respuesta. Nunca supe con certeza por qué nos atacaron. Simplemente les desagradaba mi presencia. Con el tiempo entendí que hay personas que odian sin motivo, que juzgan sin conocer y guardan rencor sin razón, pero eso dejó de importarme por completo, porque ya había tomado una decisión. En los días siguientes comenzó la transformación. Cada noche al dormir tenía sueños intensos y vívidos. En ellos se me revelaban instrucciones precisas para preparar conjuros y causar daño. Veía los ingredientes que necesitaba, los pasos y los resultados con absoluta claridad. Al principio dudé de mi propia mente, pero la curiosidad y el resentimiento pudieron más que aquello. Decidí ponerlo en práctica con quienes me habían golpeado, y poco a poco comenzaron a perderlo todo. Sus bienes se esfumaron en muy poco tiempo, y sus trabajos fracasaron y terminaron en la ruina vagando sin rumbo. Hubo otros castigos que prefiero no detallar, pero me aseguré de que supieran que yo estaba detrás de su desgracia. El miedo se apoderó de cada uno de ellos, y literalmente evitaban cruzarse conmigo. Con el tiempo continué practicando, y descubrí que podía anticipar desgracias con exactitud. En casa advertía que a cierta persona le ocurriría algo en un plazo determinado, y los hechos se cumplían tal como los anunciaba. Mi reputación comenzó a crecer, alimentada por el temor y el misterio. Así fue como inicié el camino que terminaría por convertirme en lo que siempre juré no ser, un hombre consumido por el poder oscuro que una noche aceptó bajo la lluvia. Pronto me apodaron el Brujo, acompañado de mi verdadero nombre, aunque ese detalle prefiero mantenerlo en secreto. El rumor se extendió de casa en casa por todo el pueblo, de comunidad en comunidad, hasta alcanzar municipios y ciudades cercanas a mi región. Con el tiempo la gente empezó a llegar a mi hogar preguntando por mí. Se presentaban como personas que necesitaban ayuda, y me explicaban el tipo de trabajo que deseaban. Yo aceptaba sin cuestionar, pues no me importaba la naturaleza del encargo. Simplemente establecía un precio y me encargaba de todo. Preparaba los elementos necesarios y realizaba los rituales con precisión. Tal como las personas lo pedían, así sucedían las cosas que anhelaban. Aquella eficacia me dio aún más fama en la comunidad. Hice mucho daño y no lo niego,
Fui un brujo oscuro consumido por el rencor y el poder. Hablo en pasado porque actualmente estoy retirado. Ya no practico nada de eso, y ahora solo espero el final. He vuelto a ver aquellas sombras durante algunas noches de luna llena. Se han presentado para recordarme que el plazo del acuerdo está por cumplirse, y que pronto vendrán por lo que les pertenece, y tienen razón. Todo lo que he contado ocurrió hace muchos años en mi juventud. Trabajé durante largo tiempo, acumulé dinero y disfruté de los frutos en vida. Lo que quede será para mi familia que siempre supo a qué me dedicaba. Dios sabe que actué por necesidad, convencido de que la vida me había empujado hacia aquel camino, y no por simple ambición. Sin embargo, cada quien es libre de juzgarlo a su manera. Por mi parte, esta es toda la verdad. Firma quien fue conocido como uno de los brujos más temidos de su región.